Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien, que estén con salud, que estén con sus familias, los que están afuera del país y los que están aquí en Zamorano, pues que también se encuentren con salud y bien. Esta semana, que es la semana 11, vamos a iniciar con el flujo de efectivo del proyecto. Este es un tema que les había prometido la semana anterior. La semana anterior habíamos calculado BAN y TIR a partir de flujos que venían dados por el ejercicio. Hoy vamos a aprender a construir esos flujos. Y esta sesión la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre el concepto de flujos incrementales, el principio de autonomía y vamos a ver alrededor de 5 errores comunes que se cometen en la construcción de flujos de efectivo. En la segunda parte vamos a entrar de lleno a construir flujos de efectivo. Vamos a partir del flujo de efectivo operativo, que como se van a dar cuenta no es más o no es muy diferente al estado de resultados que ustedes ya pueden calcular. Y a partir de este flujo de efectivo operativo vamos a construir el flujo de efectivo del proyecto. Comenzamos. Eh, bueno, quiero que vean los bloques de construcción de conocimiento en la evaluación financiera de proyectos de inversión. Y ustedes pueden ver ahí como 3 cuadros. El primero a la izquierda pueden ver las herramientas de evaluación, el BAN y el TIR, que son las herramientas que toman el valor del dinero que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Luego ustedes a su derecha ven 2 cuadros, que son las cosas que vamos a aprender esta semana. El primero de ellos es el flujo efectivo del proyecto, y ahí les hago énfasis que este viene de los estados financieros, de la contabilidad específicamente y del estado de resultados. Entonces, si usted aprendió a construir un estado de resultados, esto le va a parecer muy sencillo. ¿Y cuál es, digamos, el entregable de este apartado? Son los flujos proyectados, que luego usted va a descontar, haciendo uso ya sea del BAN o del TIR. Y el segundo apartado, la caja de abajo, es el WACC, ¿verdad? Que en español vendría siendo como el costo ponderado medio del capital o el costo medio ponderado del capital. Que básicamente es agarrar el costo del equity, el costo del patrimonio o el costo del capital accionario, como le vamos a comenzar a llamar en español, y el costo de la deuda. Y luego encontrar los pesos de esos costos, multiplicar el peso de cada uno de ellos por el costo de cada uno de ellos y encontrar un costo ponderado del capital, que básicamente va a ser nuestra tasa de descuento. Esa es la tasa que vamos a ocupar en el BAN para descontar los flujos y en el TIR para compararla contra la tasa interna de retorno. ¿Qué tipo de flujo de efectivo debo tener en cuenta para evaluar en proyecto? Pues para evaluar el proyecto tiene que tener en cuenta solo los flujos incrementales. ¿Y cuál es la definición? Los flujos de efectivo incrementales para la evaluación de proyectos consisten en cualesquiera y todos los cambios de flujos de efectivo esperados de la empresa que son consecuencia de aceptar el proyecto. Puede verse también como la diferencia entre los flujos de efectivo esperados de una empresa con un proyecto y los flujos sin proyecto. Entonces creo que eso está bien claro. Los flujos que usted va a tener en cuenta para evaluar su proyecto, pensando en que usted es una empresa en marcha, van a ser todos aquellos que vengan del proyecto, digamos. O sea, aquellos flujos que usted ya tenía antes del proyecto, esos no los va a tener en cuenta. Y otra cosa, estamos hablando de flujos netos. Un proyecto le puede causar flujos positivos y también en algunos casos un proyecto le puede causar flujos negativos, digamos, a través de la canibalización de un producto que usted ya tenía. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, como dentro de 3-4 slides. También les quiero hablar sobre el principio de autonomía, que está muy relacionado con los flujos incrementales. El principio de autonomía es la suposición que la evaluación de un proyecto podría basarse en los flujos de efectivo incrementales del proyecto. Una forma sencilla de entender el concepto de flujos incrementales es imaginarse al proyecto como una mini empresa dentro de la empresa, siguiendo el principio de autonomía, y es lo que yo les he tratado de dibujar aquí, ¿verdad? Una empresa en movimiento, que podría ser la empresa familiar suya, podría ser su finca, y a la par un proyecto, ¿verdad? Entonces, los flujos incrementales de los que estamos hablando para construir el flujo efectivo del proyecto son los flujos generados por esta mini empresa o por esta mini finca. Entonces, usted no va a tener en cuenta los flujos, digamos, de la empresa o finca madre, sino solo los flujos de este pequeño proyecto o este pequeño o gran proyecto. No tiene por qué ser pequeño, estamos hablando de una mini empresa, pero podría ser un gran proyecto. Pero a lo que me refiero es que los flujos que usted va a tener en cuenta tienen que ser como independientes de lo que usted ya tenía.
Eso es como lo que quiero que se queden de esta slide. El flujo incremental sería el flujo de las entradas y salidas de efectivo relacionados a esta mini empresa. La inversión inicial para arrancar la mini empresa, que ya la vimos, es lo que usted pone en el año 0. Los flujos de efectivo operativo que me generará esta mini empresa, los flujos ojalá positivos a partir del año 1, o año 2, o año 3, o hasta que comience a generar flujos positivos. Y las aportaciones adicionales en capital de trabajo que requerirá la mini empresa a medida vaya creciendo. Usted se va a dar cuenta que después de que construyamos los flujos de efectivo operativo, vamos a construir los flujos de efectivo del proyecto. Y usted ahí en esencia va a tener que adicionar la inversión inicial y otro apartado que van a ser los cambios en el capital de trabajo. Es decir, el dinero adicional que usted va a tener que ir metiéndole a esa empresa para que ella vaya, digamos, no creciendo, pero para ir soportando el crecimiento de esta empresa. Flujos incrementales, errores comunes y cómo evitarlos. Aunque parece bastante sencillo decidir si un flujo de efectivo es incremental o no, existen algunas situaciones en las que fácilmente podríamos cometer errores. A continuación se describen algunos de los errores comunes y cómo evitarlos. El costo hundido, el costo de oportunidad, los efectos colaterales, la canibalización de la que les estaba hablando hace algunos slides, el capital de trabajo neto y el costo de financiamiento. Vamos a explicar cada uno de estos potenciales errores que usted podría cometer al construir sus flujos. Primero es el costo hundido. Por definición, un costo hundido es aquel que ya se pagó o con respecto al cual ya se ha contraído la responsabilidad de pagar. Dicho costo no puede cambiar por la decisión de aceptar o rechazar un proyecto hoy. En otras palabras, la empresa deberá pagar este costo a como dé lugar. Con base en la definición general del flujo de efectivo incremental que se ha dado, es evidente que este costo no tiene importancia en la decisión inmediata. Por lo tanto, siempre se procurará incluir los costos hundidos de nuestro análisis. Es fácil caer en la trampa de que un costo hundido debe estar ligado a un proyecto. Y aquí hay un ejemplo de Zamorano, los deliciosos yogures de Zamorano, con esa consistencia tan particular, esa explosión en el paladar. Por ejemplo, supongo que Zamorano contrata un asesor financiero para que le ayude a evaluar si debe lanzar o no una línea de yogur probiótico. Cuando el asesor entregue el informe, Zamorano objeta el análisis porque el asesor no incluyó los elevados honorarios de asesoría como un costo del proyecto del yogur probiótico. Entonces, ¿quién tiene la razón? El asesor al no incluir sus costos o Zamorano al reclamarle, mire, ¿y usted por qué no incluyó sus costos dentro de los costos del proyecto para evaluar si vamos o no? Y en este caso la razón la tendría el asesor, porque luego de que él ya realizó la consultoría, los honorarios del asesor son ahora un costo hundido. Ahora Zamorano tiene que pagarle a este asesor independientemente lleve a cabo el proyecto. Por lo tanto, los costos de asesoría no deberían de incidir en la decisión de inversión. El segundo error en la construcción de flujos es que no se tiene en cuenta o que no se sabe calcular el costo de oportunidad. Cuando se piensa en costos, por lo general vienen a la mente costos erogados de manera específica, los que requieren que se gaste en realidad cierta cantidad de efectivo. Una situación común que surge es la de una empresa que ya es propietaria de una parte de los activos que usará en un proyecto propuesto. El costo de oportunidad se define como la alternativa más valiosa que se abandona si se acepta una inversión en particular. Por ejemplo, suponga que un cafetalero desea convertir una pequeña finca en un hotel boutique. El cafetalero adquirió la finca hace varios años en $100,000. Si se toma este proyecto, el cafetalero no hará un desembolso de efectivo directo ligado a la compra del terreno porque ya es de su propiedad. Para evaluar el proyecto del hotel boutique, ¿se debe manejar el costo del terreno como gratuito? La respuesta es no. La finca es un recurso con valor que utiliza el proyecto. Si no se usara, en este caso, se emplearía para otra cosa. ¿Cómo qué? Usted la puede vender, la puede alquilar, puede seguirla explotando para producir café. Por lo tanto, usar la finca para construir un hotel boutique tiene un costo de oportunidad. Se renuncia a la oportunidad valiosa de hacer algo con la finca. Hay otro aspecto. Una vez que se acepta que el empleo de la finca tiene un costo de oportunidad, ¿cuánto se debe cargar al proyecto del hotel boutique por este uso? Dado que se pagaron $100,000, parecería que se debe cargar esa cantidad del proyecto. ¿Es correcto? No. ¿Por qué, muchachos? Eso lo vimos en las slides anteriores. Ese es ahora un costo hundido. El hecho de que hace unos años se pagaran $100,000 no es importante. Este es un costo hundido.
Como mínimo, el costo de oportunidad que se carga el proyecto es el precio al que hoy vendería la finca, o podrían ser todos los alquileres traídos a valor presente, o podrían ser el costo de la finca que usted le asignaría a todo el valor del café que usted va a producir en esa finca. O sea, hay muchas formas de calcular este costo de oportunidad, porque es la cantidad a la que usted renunciaría al usarla para el hotel boutique en lugar de venderla, alquilarla o seguirla explotando para producir café. El tercero de los errores que se comete al calcular los flujos de efectivo es que no se tienen en cuenta los efectos colaterales, la canibalización. Recuerde que los flujos de efectivo incrementales de un proyecto incluyen todos los cambios resultantes en los flujos de efectivo esperados de la empresa. No sería nada raro que un proyecto tuviera efectos colaterales o de desbordamiento, tanto buenos como malos. Las repercusiones negativas en los flujos de efectivo de un producto existen debido a la introducción de un producto nuevo, se llama erosión o canibalización. Regresemos al ejemplo del delicioso yogur probiótico de Zamorano, con esa consistencia tan particular y deliciosa. Es muy probable que la introducción de este yogur tenga un impacto en las ventas de las líneas de yogur de Zamorano que actualmente están en el mercado. Con base en la definición de flujos incrementales, el flujo del proyecto debería tener en cuenta no solo la contribución de la nueva línea de yogur probiótico, sino el decremento en la contribución de las otras líneas de yogur de Zamorano como consecuencia de la canibalización. Fíjense que yo no estoy hablando de ingresos, sino que estoy hablando de margen de contribución, porque a la hora de usted calcular el costo de canibalización, usted tiene que tener en cuenta cuánto adicionalmente le estaría entregando este yogur probiótico descontando la contribución, y cuando me refiero a contribución estoy hablando de ingresos menos costos variables, ¿verdad? Acuérdense que a lo mejor los yogures actuales de Zamorano, la línea normal que tiene Zamorano de yogures, pues muy probablemente, y de hecho así es, tendrían una estructura de costos muy diferente a la de un yogur probiótico. Entonces usted simplemente no va a ir a restar los ingresos adicionales menos los ingresos que usted debería perder, sino va a ir a hacer una comparación de los márgenes de contribución tomando en cuenta estos costos variables que van a ser diferentes. El cuarto error, ¿verdad? Creo que llevamos tres. El cuarto error que se comete al evaluar proyectos o al construir flujos de efectivo es el capital de trabajo neto. En general, un proyecto requerirá que la empresa invierta en capital de trabajo neto, además de los activos a largo plazo. Por ejemplo, un proyecto necesitará cierta cantidad de efectivo disponible para pagar los gastos que se presenten. Además, requerirá una inversión inicial en inventarios y cuentas por cobrar para cubrir las ventas de crédito. Parte del financiamiento para ello estará en forma de cantidades que son propiedad de los proveedores, las cuentas por pagar, pero la empresa tendrá que proveer la diferencia. Este último representa la inversión en capital de trabajo. Usted ya entiende el concepto de capital de trabajo neto. Recuerda el ciclo de efectivo en días que calculamos en las razones de actividad. Esos eran los días de capital de trabajo requeridos por la empresa para llevar a cabo sus operaciones. El capital de trabajo es igual a los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Generalmente se puede calcular como el efectivo más el inventario más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Y aquí hay una pregunta, ¿verdad? ¿Recuerda por qué las grandes cadenas de supermercados operan con un capital de trabajo negativo? Ya eso es porque son los proveedores los que le aportan el capital de trabajo a través de las cuentas por pagar en el caso de los supermercados y cuentas por cobrar en el caso de los proveedores. Es fácil omitir una característica importante del capital de trabajo neto en el presupuesto de capital. Se recupera al final del proyecto. Y esto es algo que la mayoría de personas obvian al construir sus flujos, ¿verdad? O olvidan al construir sus flujos. Van poniendo los incrementos, pero al final del proyecto no los sacan. Cuando un proyecto llega a su fin, los inventarios se venden, las cuentas se cobran, las facturas se pagan y los saldos en efectivo pueden ser aprovechados. Estas actividades liberan el capital de trabajo neto invertido al principio, por lo tanto la inversión de la empresa en el capital de trabajo neto de un proyecto es muy parecida a un préstamo. La empresa provee capital de trabajo al principio y lo recupera al final. Entonces, de estas tres slides, lo que tienen que acordarse es incluir los cambios en el capital de trabajo a medida que la empresa va creciendo y al final del proyecto sacarlos. Costos de financiamiento. Este es el último de los errores del que vamos a hablar en esta primera sesión.
Y lo que tienen que tener en cuenta es que usted nunca incluye los costos de financiamiento dentro del flujo. ¿Y por qué? Se lo voy a decir desde hoy, porque los incluye dentro del WACC. Dentro del WACC usted incluye el costo de la deuda. O sea, el costo de la deuda, usted ya está castigando al proyecto dentro del WACC con el costo de la deuda, entonces no tiene que castigarlo dos veces incluyéndolo dentro del flujo. Al analizar una inversión propuesta, no se incluyen los intereses pagados o cualquier otro costo de financiamiento como dividendo o pago de deuda. Esto debido a que los flujos generados por los activos del proyecto son independientes de la forma en que se está financiando. Los intereses constituyen un componente del flujo efectivo para los acreedores, por ejemplo el banco, no el flujo efectivo generado a partir de los activos del proyecto. La combinación particular de deuda y capital que elige la empresa para el financiamiento de un proyecto no determina los flujos de efectivo del proyecto, sino cómo se dividen esos flujos entre los propietarios y los acreedores. Esto no quiere decir que el costo de la deuda, la tasa de interés, carezca de importancia para la evaluación del proyecto. La tasa de interés es utilizada para calcular los costos ponderados de capital, es decir, la tasa con que se descontarán los flujos. En resumen, y es lo que les decía al principio, los intereses no se incluyen en los flujos de la mini empresa, pero sí impactan en la evaluación del proyecto a través del costo ponderado del capital que aprenderemos en esta semana en una sesión posterior. Y con esto finalizamos la primera sesión de los flujos de efectivo del proyecto.